Yo que no tengo ningún conflicto de interés, voy a hablar de cuál es el estado actual en el desviamiento enzimático. Una breve introducción para recordar, y me viene muy bien las charlas anteriores, que lo más importante en la quemadura es lo antes posible eliminar todo el tejido que está quemado y cubrirlo, y desde luego la mejor cobertura es el autoinjerto de piel parcial. Para desvidar, clásicamente hemos utilizado el desvidamiento tangencial, que como sabemos con el dermatomo de Janssen consiste en ir eliminando el tejido quemado. A continuación, hacemos una cobertura con autoinjertos, generalmente zona donante los muslos del paciente, y hacemos la cobertura y con ello es, digamos, el Padre Nuestro de todos los días en las unidades de quemados tratando a los pacientes quemados. ¿Qué ocurre? Pues que el tratamiento quirúrgico, este tratamiento quirúrgico convencional que utilizamos, pues es agresivo y tiene una importante pérdida hemática. Y a pesar de que existen diferentes métodos para intentar minimizar este sangrado operatorio, como es infiltrando, haciendo isquemia, poniendo soluciones de trombina, adrenalina tópica, sigue siendo muy agresivo. Y es por ello que surge una nueva arma que es el desviamiento enzimático. ¿En qué consiste? Pues consiste en un producto, el nombre comercial es Nexobrid, y que a diferencia del tratamiento convencional que hemos visto, en el cual desbridamos y nos llevamos todo, tejido quemado como tejido sano, el desbridamiento actúa, el Nexobrid actúa sobre el lecho y únicamente elimina las células muertas por calor, es decir, solo es útil en quemaduras térmicas, pero de esta manera tan selectiva. Vemos que está formado enriquecido por bromelaína, derivado de la piña, y es un polvo que se emulsiona en un gel y se coloca sobre el lecho de la herida. Aquí podemos ver el caso que habíamos visto antes, el desvidamiento, y vemos la diferencia, es un desvidamiento absolutamente selectivo que únicamente elimina las células muertas por la acción del calor. ¿Ventajas que tiene? ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, pues es una nueva herramienta en el tratamiento del paciente quemado. Y ya hemos visto lo importante que es el desvidamiento precoz para eliminar la escara, que es la fuente de todos nuestros problemas con los pacientes. Pues aquí, a diferencia de otros desvidamientos en los cuales tienes que esperar entre el segundo y el quinto día y eso ya nos parece precoz, esto se puede hacer de manera inmediata. Solamente 2 horas para que el paciente tenga bien húmeda la herida. Precozmente un paciente se puede eliminar la escara y luego realizar el tratamiento convencional normal, pero hemos eliminado las desventajas que tiene el tener esta escara. Además es selectivo, como hemos dicho. Aquí podemos ver además, ya se veía las zonas que eran más profundas y vemos cómo aquí es más profundo, en esta zona es más superficial, es muy selectivo y conserva toda la dermis sana. Por consiguiente, vamos a tener esa dermis para su potencial regeneración. Y otra de las ventajas que tiene es la logística para realizarlo. No hace falta un quirófano al uso. Podemos hacerlo en la sala de curas, podemos hacerlo en los box de críticos de los pacientes o, en nuestro caso además, en quemaduras pequeñas lo hacemos en la unidad de cirugía sin ingreso que el paciente no tiene que permanecer ingresado. Otra de las ventajas que tiene es que nos evita las escarotomías. Ante una quemadura circular, para evitar el síndrome compartimental, teníamos que hacer las temidas escarotomías. Bueno, pues con este método, si eliminas toda la quemadura, ya no tienes que hacer una escarotomía. Este es uno de los primeros casos, ya lo he presentado alguna vez, pero es que es un caso realmente espectacular porque tenía el pie frío, sin pulsos. Para hacer una escarotomía utilizamos el desvidamiento con Nexobrid, hicimos una cura dirigida y poquito a poquito fue epitelizando con la dermis y con todos esos folículos pilosos que el paciente tenía vello, tenía pelo en la pierna, con un desvidamiento y un resultado cosmético y funcional muy favorable. ¿Qué más ventajas tiene? Las áreas especiales, que son difíciles de desvidar, como el cuero cabelludo. Como deja todo el folículo piloso, es que hace una epitelización perfecta. A los 40 días tiene todo el cuero cabelludo y al año tiene alguna calva, pero es la misma que tenía antes de su quemadura. Es decir, es fundamental para cuero cabelludo, no existe una manera mejor. Y para la cara, en las cuales, bueno, Versaillet es uno de los métodos que nos permite hacer un desvidamiento más selectivo, pero aquí es espectacular. Y no digamos de la zona glútea, tan difícil de desvidar, porque en general está bastante fofa y es difícil. Pues podemos hacer una eliminación selectiva en estas zonas que son difíciles de desvidar.
En el gran quemado, pues lo que hemos dicho, en el gran quemado en el que tiene esa escara, que además el paciente está con todo el compromiso hipovolémico de la quemadura, una vez estabilizado. Aquí sí que luego comentaré que esperamos un poco, por lo menos unas horas, 24 horas, pero podemos eliminar la escara, no se van a profundizar las zonas, vamos eliminando el problema fundamental que tenemos en estos pacientes. En este en concreto hacemos un desvidamiento que evita la escarotomía, en la cara que en una quemadura muy profunda, vimos que tuvo una evolución fabulosa. Después, las técnicas convencionales, desvidamiento con laminar en los brazos, el MIC en miembros inferiores, el mismo protocolo, solo que desde el primer día del ingreso y haciéndolo secuencialmente de 15 en 15%, en 3 o 4 días podemos tener a un paciente totalmente desvidado, con el resultado que tiene que el paciente está guapísimo, fantástico y ha vuelto a su vida normal. ¿Tiene inconvenientes? Muchos. Eh, y además es importante conocerlos. La curva de aprendizaje es difícil, es compleja. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que tener en cuenta que es un procedimiento doloroso, que lo necesita anestesia igual, que además es como un desvidamiento quirúrgico, con lo que ello repercute, con esa repercusión que tiene a nivel local y a nivel sistémico. De hecho, va a producir hipovolemia, alteraciones en la coagulación, bacteriemia, como cuando hacemos el desvidamiento de un paciente, produce a veces hipertermia, hipertensión. Es decir, que es importante preparar bien, sobre todo cuando es un paciente gran quemado, una sobrecarga de fluidos para proteger ese riñón, un protocolo de antibioterapia y una anestesia, igual que cuando un paciente entra a hacer un desvidamiento tangencial en un quirófano. El manejo yo para mí ha sido lo más complicado de todo, porque es cierto que el desvidamiento es muy efectivo, pero luego ¿qué le pongo? Nosotros al principio decíamos, bueno, un apósito de Supratel cuando es superficial es un apósito bueno, pero no deja de ser un apósito económicamente más caro que otros, y el hidrocoloide cuando era quirúrgico pensando que bueno, es más barato y podremos retirarlo. Pero así nos encontramos con este caso que a medula profunda vemos, bueno, ha sido muy efectivo, es que podemos ver el escalón de la zona que era más profunda, fantástico, pero colocamos hidrocoloide esperando hacer el injerto y se nos infectó. Luego el paciente se solucionó bien después de que estuvo profundo, estuvo séptico y bueno, el resultado ha sido fantástico, pero ha tenido esas dudas. Entonces hemos cambiado el protocolo y ahora, perdón, hemos cambiado el protocolo y ahora ponemos Supratel prácticamente a todas las lesiones. Y en las que son profundas hacemos una cura con un antimicrobiano, como es el Prontosan, que es el que utilizamos nosotros, y después ya hacemos los injertos. O sea, hemos tenido que cambiar nuestro protocolo y esto es lo que hemos aprendido en el manejo del desvidamiento. Y ahora, pues, una quemadura es dudosa, preferimos utilizar el Supratel, que con ese ácido poliláctico no se infecta la quemadura, y luego, si es quirúrgico, ya en la retirada hacemos los injertos. Más dudas sobre la cura que tenemos que hacer. ¿Cuándo lo injertamos? ¿Cuánto tiempo esperamos? Y una vez lo metes en quirófano, ¿tienes que hacer algo para que ese lecho sea óptimo? Bueno, pues sí. Lo injertas con el mismo protocolo que una quemadura normal. Es decir, te esperas 3 semanas y si en 3 semanas no ha epitelizado, con ese riesgo tan importante de cicatriz hipertrófica, lo metemos en quirófano. Y lo que solemos utilizar es un Versallet para refrescar el lecho y para que el injerto se autodiera muchísimo mejor. En grandes quemados tiene lo que hemos comentado, un manejo más complejo porque el paciente quirúrgico, el paciente gran quemado es un paciente complicado en el cual hay una repercusión a nivel sistémico y entonces tiene los efectos colaterales que tendría un desviamiento quirúrgico. Y por consiguiente, salvo que tenga una quemadura circular, como era el paciente que os he comentado, que sí que se hace de urgencia el desviamiento en esa zona, no hay tanta urgencia en hacerlo en las primeras 24 horas y esperamos 24 o incluso una vez 48 horas para, después de que está resucitado el paciente, empezar. Y hay que tener en cuenta las pérdidas que tiene y además que si hay inhalación es peor el pronóstico y el manejo es más complejo. Por consiguiente, con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos ido aprendiendo del manejo del desvinamiento con Nexobrid, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Pues que si una unidad no lo ha empezado a utilizar, es mejor casos sencillos, que tienen poca extensión y muy pronto después de la quemadura, porque si pasan muchos días, entonces la quemadura lo que le ocurre es que está muy seca y no es efectiva. Por ejemplo, una quemadura, hacemos Nexobrid, hacemos una cura dirigida y epiteliza por completo.
Son casos que además nos van dando las normas para ir siguiendo y que sirven para ir haciendo nuestro propio protocolo y adquirir nuestra propia experiencia, porque además los resultados son buenos y nos van a animar a seguir utilizando. Podemos ver casos en los que, bueno, la verdad es que el resultado es fantástico y nos evitamos la intervención quirúrgica. Muy importante el trabajo de equipo. Si en nuestras unidades de quemados es importante el trabajo en equipo, con el Nexobrid es mucho más. Que todos estemos consensuados, realmente lo coloca enfermería, lo rehabilitan nuestros rehabilitadores, el anestesista le pone analgesia y nosotros indicamos cuándo hay que realizar los injertos. Un trabajo en equipo que es fundamental. Recordar que hay que dar los fluidos, que hay que dar antibióticos y que hay que dar una anestesia adecuada. El lecho nosotros colocamos Prontosan, otras unidades utilizan clorhexidina y ojo con los grandes quemados, que no se nos enfríen, hacer las medidas de hipotermia para no estar muy remojado el paciente mucho tiempo. En una quemadura pequeña no hace falta, pero en un gran quemado que ya está hipotérmico de por sí, esto no hay que olvidarlo. Y luego que la bromelaína sirve para un desvidamiento precoz, lo que han comentado mis compañeros anteriores, que me ha venido fenomenal. Es importante el desvidamiento precoz, sí, pero si luego hay que injertar, se tiene que injertar. Este es un caso que fue, bueno, para mí me enseñó muchísimo, porque era la época en la que todos decían que la bromelaína era fantástica, que iba tan bien, y yo pues esperando, esperando, nos encontramos con esta cicatriz hipertrófica tan indeseable en un paciente que si lo hubiéramos injertado nos la hubiéramos evitado. Por consiguiente, bueno, después del protocolo, el chaval está fenomenal y ahora el resultado es muy bueno, pero no olvidemos que si es quirúrgica, sigue siendo quirúrgica. Sí que es cierto que vamos a tener menos indicaciones quirúrgicas si conservamos la dermis sana para epitelizar y que cada uno de nosotros, con nuestros recursos, tenemos que ir marcando las pautas en su utilización. Para concluir y para terminar, pues que la bromelaína, el desvidamiento enzimático con bromelaína, con Nexobrid, yo creo que es un arma más que se incorpora en las unidades de quemados para tratar a nuestros pacientes, que nos permite una forma más de desvidamiento con sus características de precocidad y de especificidad, que la experiencia en su utilización es positiva a pesar de todos los inconvenientes de esa curva de aprendizaje y que mi recomendación es implementarlo de manera progresiva y de manera muy sensata. Y nada más, ya sabéis que os espero a todos siempre en Valencia.